Hola, buenas tardes a todos. Hola. Vamos a empezar en unos minutitos, empezaremos, ¿de acuerdo? Ujú. Faltan 2 o 3 minutos, empezaremos. Simplemente voy a recordar a los asistentes un par de consejos prácticos antes de empezar. Recordamos que los asistentes, los que no son ponentes, digamos, tenéis deshabilitados micros y cámaras, por tanto no os podemos ver ni oír, pero si queréis hacer preguntas a los ponentes, hay el espacio de preguntas y respuestas y allí dirigís la pregunta a todos los asistentes, a todas las personas y entonces nos llegarán a nosotros, ¿de acuerdo? Los recogeremos, tanto yo como el asistente técnico, y al final de la presentación, cuando haya el espacio para preguntas de los asistentes, pues se las haremos a los ponentes. Recuerdo brevemente la agenda. Ahora el señor Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, dará la bienvenida. Posteriormente, Jordi García Brustenga hará la presentación del documento que nos ocupa en este webinar. Paco Marín hará la presentación del CEI, que es la otra entidad que ha participado junto a INDI en la redacción del documento, y después se irán alternando Jordi García Brustenga y Paco Marín en la presentación de los contenidos de este documento. Posteriormente, hacia las 5:15, tendremos la participación de 2 periodistas, uno de ABC y otra persona de La Vanguardia, que harán unas preguntas, harán un poco de conversación con los 2 ponentes sobre el documento presentado, y posteriormente tendremos un tiempo, unos 20 minutos, 25 minutos para preguntas de los asistentes, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, yo ya sin más doy la palabra al señor Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos a este foro. Dentro de INDI, nuevamente, no pudimos tener nuestra sesión presencial anual y hemos organizado diferentes encuentros con todos los seguidores de la plataforma INDI, con todas las personas que están colaborando con nosotros. Hoy es una sesión un tanto especial porque hoy lo que hacemos es presentar una plataforma, los pilares de un futuro más próspero y sostenible, que desde luego es un título prometedor. En todo caso, sí que es verdad que es un título lleno de optimismo en un momento muy difícil, que hemos pasado muy difícil todos, en un momento en el que seguramente se nos ha acercado el futuro mucho más de golpe y de una manera mucho más acelerada de lo que esperábamos. Yo a veces hago la comparación, alguna vez lo he hecho ya últimamente, de quien está con una excursión con un Sherpa y más o menos prevés lo que va a venir a la esquina de la siguiente montaña y de repente te aparece el valle y ante ti el paisaje que tienes no es bien lo que pensabas, pero se parecen algunas cosas a aquello que pensabas, pero ya estás allí. Has de moverte, has de operar, has de funcionar y realmente nos hemos encontrado de golpe con muchos interrogantes, con muchas más cuestiones de las que teníamos, pero también con opciones y caminos nuevos que hemos visto que son posibles. Realmente se nos abren nuevos retos, hemos de ver también esta situación económica en la que estamos, cómo logramos salir de ella de una manera global. Creo que esa es una gran diferencia, que en estos momentos prácticamente todos los países del mundo estamos implicados en salir adelante, pero lo que es muy importante es cómo. Y yo creo que ese cómo es lo que hoy en este manifiesto, en este documento que se presenta, es lo que a través de vuestra exposición vamos a conocer. Algunos como mínimo de las propuestas, algunos como mínimo de las ideas que nos pueden ayudar en un futuro lleno de incertezas a generar como mínimo no certezas sino puentes para poder conocer los caminos que nos pueden llevar a esas soluciones más óptimas. Por tanto, yo ya no me extengo más y a partir de aquí ya pasaría la palabra a los 2 ponentes que tenemos, a Francisco Marín y a Jordi García Brustenga, a los cuales agradezco mucho su presencia en este foro. Muchas gracias. Muy bien, pues... Adelante, Jordi. Perdona. Bueno, pues Jau, buenas tardes. Pues un placer volver a tener una reunión INDI. La semana pasada ya hubo una con Xavier Farrás y Carlos Barrabés, creo que fue bien, y hoy nos toca la segunda y esperamos que sea de vuestro interés.
Bueno, esto tiene en origen, este documento, en una conversación con el FEI, que después Paco Marín nos explicará pues qué es. Y hablamos de hacer un manifiesto para el final del Indie Day de este año, que era el 3 de abril, y hacer un manifiesto en plan soporte de la innovación en la industria, desde un posicionamiento que el Consejo Indie nos pide cada vez que nos reunimos, ¿no? Que a ver si podemos tener un posicionamiento conjunto, transversal, neutral políticamente, que hable de la I+D, de la innovación, de la industria, pero también con sensibilidad local, siendo crítico, siendo transformador, siendo positivo, propositivo, este tipo de cosas que hemos ido viviendo en el espíritu indie. Pues hablamos de hacer este manifiesto cuando pues, nos pasó lo que nos pasó y la COVID pues, nos propone tiempo para reflexionar mejor sobre este manifiesto. Ahí tenemos Paco Marín y yo, pues un debate y hacemos pues 4 de Indie, 4 de FEI. Pues por el caso de Indie escogimos a Xavier Farrás, lo conocéis bien, a Guillermo Doronsoro, estaba en Deusto, ahora en Zabala, y Ana Pallí, del IRTA, que tenía un conocimiento pues, de la biotecnología, del sector alimentario, de la tecnología, que era complementario a lo que queríamos. Y por parte de FEI también escogió a 3 más. Objetivo, para finalizar esta introducción, llegar a quien toma decisiones, concretamente a la Comisión del Congreso Español para la Construcción Social Económica. Queríamos ser inspiración en un momento crítico en que el mensaje indie es importante, mensaje no solo indie, sino todos los que estamos en esto. Y con esto pues les mandamos una primera aproximación el 24 de abril, que se publicó después en varios periódicos, y ahora les hemos mandado el documento completo. Entonces, tanto la comisión, que son todos los partidos que se han incorporado y están discutiendo ahora mismo, junio, julio, cómo tiene que ser esta reconstrucción, y también lo estamos presentando a una serie de organizaciones nacionales, regionales, locales, para tener el máximo de adhesiones y de sinergias con otros que están haciendo documentos similares. Bueno, pues sin más que esto, le doy la palabra por un momento a Paco Marín para que nos explique un poco quién es y qué es el FEI. Paco es un caso, creo que excepcional, en el sentido de que es un empresario y se nota, pero a la vez tiene un compromiso colectivo y por lo tanto un compromiso público y también se nota. Y esto es difícil, que pasan las cosas a la vez. Yo lo conocí como director entonces de ACDEPI y ahora nos cuenta un poco quién es y qué es el FEI. Muchas gracias, Carles. Para mí es un placer, la verdad. Y la consecución de una aspiración que viene de hace mucho tiempo. Tanto tiempo como el que hace ya muchos años un grupo de gentes del entorno madrileño preocupado por la I+D+I decidimos crear el Foro de Empresas Innovadoras. Y en su origen estaba el intentar resolver, tratar de paliar un problema muy grave que tenemos en nuestra sociedad, que es la diferencia entre la universidad y la empresa. Eso fue lo primero que nos movió y por eso juntamos a un grupo de gentes, de investigadores, profesores, académicos, catedráticos de las universidades madrileñas, con un grupo de empresarios de Madrid que teníamos la certeza de que ese era un problema que había que resolver. Ha pasado mucho tiempo y hemos ido ampliando. Hoy somos un think tank, una asociación, digamos, tremendamente poderosa porque ha ido recogiendo, yo diría, lo mejor que hay en Madrid alrededor de esta idea de hacer que la I+D+I pase a estar en la agenda de nuestra sociedad, pase a estar en las preocupaciones del gobierno y también, ¿por qué no?, en las preocupaciones de la ciudadanía. Porque pensamos que no hay un país próspero, no hay un país rico, no hay un país avanzado que no comparta estos criterios de que su posicionamiento debe estar basado en la generación de riqueza que se traduce después de la I+D+I. Por lo tanto, somos un grupo de gente, ahora mismo cerca de unas 40 y tantas personas, todas ya bastante expertas del mundo empresarial. Hay grandes empresas en el Foro de Empresas Innovadoras, como puede ser el caso de Airbus o de Talgo, que de alguna manera nos dan el soporte de estar detrás con los verdaderos motores
de la tecnología en nuestro país. Hay grandes catedráticos y hay sobre todo grandes personas que, con independencia de su devenir en la sociedad, siguen comprometidos firmemente con el tema de la generación de valor para nuestra sociedad. Y una de esas generaciones, tal vez yo diría de la que más orgulloso estoy, es esta cooperación con INDI. ¿Por qué? Pues porque teníamos un poco el reto de romper estas barreras falsas de las regiones, de las provincias. Nos apetecía mucho entrar en contacto con estas otras partes del territorio español que también comparten las mismas preocupaciones. Y el acercamiento a India ha sido fructífero, muy fructífero, porque hemos encontrado que somos muy almas gemelas, compartimos los criterios, compartimos los objetivos y compartimos los valores. Hemos sido capaces de trabajar 8 personas, 4 por cada lado en la parte del FEI, catedrático de la Económica de la Complutense, el profesor Molero, también el director general de una gran empresa española como GMV, de alguna manera, y la directora de innovación de Airbus, Silvia Lazcano, y conmigo mismo. Pero lo gracioso y lo bueno es que hemos trabajado 8 personas. Nunca nos hemos encontrado, nunca nos hemos visto juntos, porque no hemos podido por el COVID, pero yo no sé qué opinas, Jordi, pero yo creo que hemos trabajado con una eficacia y una orientación al logro que solo es posible si compartes los criterios básicos. No llegas a ninguna meta si no estás de acuerdo en el punto de partida de la trayectoria. Y lo hemos conseguido, a ver si hoy somos capaces de contároslo bien, sin aburrir, porque lo que sí que estoy seguro es que es un documento que ha calado bien, y ya os podremos decir luego a lo largo de la trayectoria qué gente nos está respondiendo y cómo nos están respondiendo, en el sentido de decir, es un buen documento, es un buen trabajo que lo vamos a considerar, veremos si lo tienen en cuenta o no, ese es otro problema. Pero de entrada creo que hemos hecho un buen trabajo, a ver si somos capaces de explicaroslo bien. Gracias. Muy bien, Paco. Yo sí que tuve la suerte de que me invitarais una semana antes de la pandemia o de la estado de alarma, y fui a vuestra junta a explicar lo que era el INDI. Y os conocí, bueno, algunos ya os conocía de meses y años, pero en general al grupo pues fue la primera vez. Muy bien, pues benvingut al INDI, bienvenido a la tribu, ¿vale? Esto es una tribu. Seré un indio más, ¿no? Hacemos el indio. Bueno, pues lo que haremos ahora es empezar con los capítulos. La idea es, a ver si pasa esto. No me pasa la página. Un momento. Voy a compartir otra vez. Si se puede pasar. Vale. Pues lo que haremos será explicar primero, muy brevemente, prometemos ser muy breves, los 6 capítulos primeros, que son un poco el marco conceptual de reflexión que hemos tenido. Y después, también muy brevemente, los 4 instrumentos que articulan las 10 propuestas que hacemos con el documento. Intentamos ser breves y claros porque hay mucha tela. O sea, realmente pensamos que es un documento bastante exhaustivo en el sentido de que incorpora todo el sistema. Creo que tiene en cuenta todo. Por lo tanto, es muy complejo y muy amplio. Pero vamos a intentar primero ubicarlo conceptualmente, los 6 primeros capítulos, y después bajarlo a propuestas concretas. Pues empiezo yo con los primeros 3 capítulos y Paco continuará con los siguientes 3. Bueno, pues esto ya veis que va de propuestas para el tiempo después de la COVID. Y el primer capítulo es un contexto histórico de cambio y urgencia. Esto quiere decir que estamos en un momento realmente que la COVID nos ha meneado, nos ha movido, nos ha hecho pensar mucho, nos ha cambiado muchas maneras de hacer, pero es una crisis que está incluida, incorporada, es parte de una crisis más grande, de una transformación tecnológica más larga, de mayor recorrido. Desde principios del siglo estamos en una transformación que tiene como principal tecnología la digital y como otras transformaciones
tecnológicas de la historia, nos cambia todo, no solo pues el producto que utilizamos o el objeto que tenemos delante, sino también nuestras maneras de vivir, de relacionarnos, de consumir y, por lo tanto, también de producir productos y servicios. Por lo tanto, estamos diciendo, esta crisis de la COVID, que muchos no lo esperábamos, puede ser la definitiva, la crisis definitiva para este cambio de modelo, que no solo es modelo productivo, también hemos hecho cambio de estilo de vida. Este estilo de vida, para decirlo rápido, tiene 3 ejes: digital, ecológico y justo. Los 2 primeros son muy claras. La tercera, justo en el sentido de que tenemos una serie de tendencias, como el envejecimiento masivo, como la urbanización masiva y, por tanto, despoblación de zonas que quedan muy aisladas, un salto importante en la igualdad de género y, por tanto, cómo conciliamos, cómo organizamos la vida y el trabajo y todo, y las relaciones, y algunas cosas más, el bienestar animal, las pandemias, este tipo de cosas. Por lo tanto, un gran reto de cambio urgente y estructural. Y 2 maneras de abordarlo. 1, juntos. No somos nada, ni Cataluña, ni España, sin Europa y sin acuerdos globales. Por tanto, mucho trabajo de convivencia, de coincidencia, de tolerancia, ese tipo de cosas. También hacia abajo. No somos nada si no están también las comunidades autónomas, si no están también las ciudades y los pueblos. Por tanto, unir todas las diferentes escalas territoriales y ponernos de acuerdo y darnos nuestro espacio es clave. Y segunda cosa, ir juntos, y la segunda es con un relato propio, una dirección propia. Creemos que sociedad civil, empresas y finalmente los políticos, que son quienes representan la administración pública, tenemos que consensuar un norte. O sea, juntos, pero ¿hacia dónde? Pues un norte. Este norte tenemos que definir y después ser consecuentes donde asignamos recursos, donde ponemos dinero, donde nos esforzamos, todos alineados, ¿no? Eso sería el primer capítulo. Es bastante general. Y el segundo sería democracia y estilo de vida europeo. ¿De dónde partimos? Partimos de que estamos en una zona económica, política, Europa, que se está construyendo después de muchos siglos de ir unos contra otros, pero que al final todos tenemos una idea de ciertos valores conquistados en el marco de Europa. La libertad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la sociedad del bienestar. Esto nosotros lo vivimos como algo natural porque lo hemos vivido de pequeños, o de nuestra generación. Otra generación no lo vivió, pero ahora estamos en esto. Y en otras zonas del mundo no es así, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí una idea de bien colectivo, de bien público, de responsabilidad con lo de todos. Es un tema europeo que creo que tenemos ahí en el ADN. Pero estamos en una encrucijada. Hay una tensión que decimos inaplazable entre libertades individuales y libertades colectivas. ¿Tendríamos que revisar el concepto de capitalismo? O sea, ¿ha funcionado hasta ahora? Esto tenemos que repensarlo. En la última etapa se rompió la Guerra Fría, los diferentes bloques comunista-capitalista. Ahora estamos al final de otro proceso que parecía que solo era capitalismo lo que teníamos como posibilidad. O hay diferentes modelos de capitalismo, ¿no? Hay una decisión encima de la mesa. Y además, esta decisión es urgente, porque tenemos una debilidad geoestratégica delante de China y de Estados Unidos. No solo de Estados Unidos, sino también hay otra. Hay otro competidor que está por delante ya. En todo, en precio, en innovación, en grandes empresas. ¿Pero qué tenemos? Quizá tengamos un modelo maduro de esto, lo que estamos diciendo. Responsabilidad, justicia, a la vez que economía, entender los sistemas complejos sociales que tenemos en nuestro tiempo. Por tanto, una oportunidad histórica, para acabar el capítulo, para Europa, pero también para el mundo. ¿Hay posibilidad de otro renacimiento europeo? Igual que pasó después de la peste, un renacimiento que sea cultural, que sea de relato propio, pero también económico,
pero también de posicionamiento geopolítico. No solo como necesidad de posicionarnos en lo que es sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenibles, este tipo de cosas con los que estamos bien posicionados, no solo necesidad, decía, sino también como ventaja competitiva respecto a otros bloques del mundo, ¿no? Quizá lo que estamos también viviendo estas semanas, que es el Fondo Europeo para la Reconstrucción, que sea solidario, que sea generoso, que sea valiente y que no repita la última posicionamiento que fue el de austeridad, puede ser una buena manera de empezar este camino de la nueva Europa. Y finalmente, el último capítulo que me tocaba es el del contexto macro para el desarrollo de la innovación y la I+D. Creemos que nos encontramos delante de varias disyuntivas. Macro, no llegando a cosas muy concretas, sino de conceptos, de gestión del país, ¿no? Uno, modelo productivo, globalización o proteccionismo. O sea, tenemos claro que la globalización era lo que nos tocaba, pero ahora con la COVID nos hemos encontrado que no podíamos producir mascarillas o respiradores, o que hemos sufrido delante de una no soberanía industrial, ¿no? Por lo tanto, ¿volvemos a producir todo más cerca o pensamos que la globalización vale la pena? Nosotros pensamos que la globalización tiene que mantenerse, hay muchas cosas buenas, pero también trabajar mejor esta interdependencia y la adaptabilidad de nuestros modelos productivos y de nuestras industrias a lo que pueda venir. Por lo tanto, una buena estrategia de seguridad nacional con sectores que aseguren que en un momento determinado lo podemos tener, pero no tenemos por qué tener un mayor proteccionismo. Segunda disyuntiva. Unión Europea, ¿más europea o más España o más Cataluña? Pues pensamos que claramente más Europa, que el Green Deal europeo, que este fondo que decíamos, nos puede construir este entorno de masa crítica, porque España y Cataluña no tienen masa crítica para este tipo de juegos globales, macro. Tercera disyuntiva, diferenciación competitiva. ¿Competimos en calidad-precio o competimos en diferenciación? Claramente hacia el segundo, porque en calidad-precio no tenemos un buen posicionamiento. Tenemos que tener buena calidad y buen precio, pero nuestra diferenciación es esta conceptualización que también tienen empresas, de que aparte de dar un valor con un producto a nivel de consumo del producto, tienen otro tipo de valores, que es la sostenibilidad, que es la responsabilidad, que es el impacto que generan en el planeta, en la sociedad, lo que se adaptan a la nueva sociedad. Por lo tanto, creemos que esta diferenciación es nuestra ventaja competitiva. Otra disyuntiva, modelo de demanda interna. Nos toca ahora generar demanda interna. Pero demanda interna hay dos factores. O incentivamos consumo o incentivamos inversión. Los dos son tractores de demanda interna, pero el de inversión es más fuerte. Es mucho más tractor. Pero no cualquier inversión es buena. Tenemos ejemplos todos en la cabeza de a veces se ha metido dinero desde lo público, inversión que genera empleo, que genera riqueza a corto plazo, pero no lleva nada. Por lo tanto, proponemos inversión orientada, sectores tractores, escogerlos bien, escoger transformación de sectores concretos y una inversión orientada a un norte, que antes decía que tenemos que hablar entre todos. Creemos que hay focos de inversión muy interesantes que a la vez tienen sostenibilidad y tienen a la vez efecto multiplicador económico. Dos últimas disyuntivas. Política fiscal, expansiva o restrictiva. O sea, para no economistas, ¿gastamos más cuando peor nos va? ¿Somos anticíclicos? ¿Vamos en contra de lo que el mercado o que las economías observan? O sea, ¿nos toca ahora más inversión pública o al revés, austeridad, restricción? Vamos a intentar no gastar lo mínimo para ser rentables como administraciones públicas. Rentables quiere decir sostenibles. Creemos que lo primero, que tenemos que ser anticíclicos, ser valientes en gastar. Ahora toca gastar. Lo decía muy bien Mújica hace un tiempo. Decía, ahora tenemos que hacer lo que se debe hacer.
aunque se deba lo que se hace. En el sentido de que generemos déficit, generemos pues deuda. Pero ahora toca hacer esto y si lo hacemos bien, se recuperará con más de lo que necesitamos. O sea que un poco teniendo en cuenta que tenemos que tener siempre una idea de cómo se va a pagar todo esto, cómo se va a pagar la fiesta, nos toca hacer la fiesta. ¿Vale? Y última disyuntiva, el rol del Estado. ¿Qué papel tiene el Estado? ¿Es solo el de cubrir fallos de mercado, que se denomina? Cuando el privado no llega a cubrir un bien, que es un bien público, entra a la administración pública el Estado y lo cubre y lo plantea como un bien público. O bien, además de esto, co-creamos los nuevos mercados. Pues hay una línea. Aquí vino a Lini Mazzucato, Mariana Mazzucato, hace 3 años y nos explicó esto. El Estado tiene una función también de co-creación junto con el sector privado de nuevos mercados que a la vez generan las nuevas oportunidades de negocio y a la vez impactan sobre el estilo de vida más sostenible, más justo y mejor para la mayoría, ¿no? Por lo tanto, hay un liderazgo y una planificación consensuada, son urgentes y críticos en estos momentos. Bueno, hasta aquí los 3 primeros capítulos, espero que sea claro y doy el paso ahora a Paco para que nos expliquen el 4, el 5 y el 6. Muchas gracias, Jordi. Como has puesto la faena en movimiento y lo has hecho bien, me toca a mí, digamos, intentar aterrizar estas ideas un poco más generales, pero no en propuestas muy concretas, pero sí que ir bajando la escalera. Pues mira, la escalera se concreta en 3 capítulos que tienen títulos tan sugerentes como la apuesta por una capacidad industrial propia, la apuesta por una capacidad innovadora propia y cómo nos organizamos para que esa capacidad innovadora sea operativa. Empezando por la parte industrial. Yo creo que ya Jordi ha adelantado que estamos apostando en nuestro documento por tener una capacidad propia en el sentido de poder ser capaces de responder a las exigencias que nos plantean los avatares del destino. Ha sido sorprendente, de verdad, para mucha gente, digamos decir, no tenemos capacidad en España de hacer un respirador, no tenemos capacidad de fabricar los EPIs. Bueno, los que llevamos mucho tiempo dando la tabarra en este sentido, venimos diciendo que la desindustrialización de nuestro tejido productivo era alarmante y que, lógicamente, no iba ni tan siquiera en las líneas de las últimas directrices europeas cuando se proponían que llegáramos a tener un peso del aspecto industrial en torno al PIB cercano al 20%. Íbamos hacia atrás. La verdad es que hemos bajado en la última década de un 14% al 12,5%, mientras que países como Alemania, que han sido obviamente ejemplo de cómo superar esta crisis de una manera distinta, lo iban haciendo crecer. Pues bien, el COVID nos enseña y nos facilita la idea de decir no. España tiene que tener capacidades estratégicas en el terreno industrial. Lo que hay que decidir, y eso sí es importante, es en qué queremos tener esas capacidades estratégicas, porque lo que no estamos de acuerdo es con ningún modelo de autosuficiencia. Ya tuvimos bastantes autarquías en el pasado, ahora estamos apostando por modelos donde seamos capaces de trabajar, de sobrevivir, y para eso hay que ser selectivos y hay que elegir. Y yo creo que vosotros, todos los que me estáis escuchando, sabéis que eso es lo más difícil en la vida. Lo más difícil es elegir, apostar, decidir que sí y decidir que no. Bueno, pues esa es la etapa que nos toca por hacer. Hay que elegir en qué sectores y en qué segmentos queremos ser ya no tanto líderes, como actores, digamos, participantes en el equipo de cabeza, pelotón de cabeza. Hay que elegir en dónde queremos estar. Pero hemos de elegir, además, sabiendo que no existe una capacidad industrial que no esté sustentada en la innovación. El binomio innovación, competitividad, productividad es un trinomio ya absolutamente, digamos, consolidado. Luego, hemos de elegir aquellos aspectos de los sectores industriales donde realmente podamos aplicar mecanismos de innovación que nos den ventajas competitivas. Y para ello, realmente, tenemos que hacernos
elegir aquellos sitios donde nuestro tejido empresarial actual, que si bien es pequeño, basado en pymes y con un proceso de medianas empresas bastante activas en la internacionalización, nos permita crecer rápidamente. Se nos ha dado una ventaja actual, y es que en el paradigma más vigente de la industria 4.0 y todo lo que tiene que ver con la transformación digital, nuestro país no está mal situado. Tiene los skills, tiene las habilidades para poder hacer una transformación digital de nuestros tejidos productivos intensos. De facto, en algún caso tenemos hasta la ventaja de tener unas infraestructuras que son críticas para el crecimiento por el hecho de haber apostado bien en la difusión de la banda ancha en nuestro país. Por lo tanto, no estamos dificultados para recorrer esa apuesta de elección. Lo que sí que tenemos que ser es muy críticos a la hora de elegir por dónde vamos. Y eso lo hemos de apoyar, como ya he dicho, y es el capítulo siguiente, en una capacidad innovadora propia. Para poder tener una capacidad innovadora propia, nuestro primer problema está básicamente en el tamaño. No tenemos escasez de buenas empresas. Yo puedo asegurar que hay empresas españolas compitiendo en primera línea de fuego con todos los países del mundo, pero somos mucho menores, más pequeños, menos empresas de las que debían de hacer. ¿Y cómo se potencia el número de empresas? Pues ahí el efecto tractor de lo público tiene que actuar como un efecto de arrastre, de ir para adelante, de tirar del sector privado. Mirar, con una apuesta de inversión en el PIB del 1,4, no podemos llegar ni mucho menos a crecer en el terreno del número de participantes. Y en ese sentido, nuestra apuesta es ponernos en lo que es la media de la inversión de I+D+I de nuestros compañeros europeos. ¿Eso es un salto importante? Es muy importante y es muy difícil, porque lo tiene fácil el sector público. Y puedo atreverme a decir, porque de mi experiencia me lo ha enseñado, que el sector público español podría estar en el porcentaje de la media del sector europeo en un esfuerzo continuado, pero accesible. Lo tenemos mucho más complicado en el sector privado, donde las empresas tienen que hacer un trabajo de recuperación de esta tremenda crisis. Ninguna empresa debe dejar de hacer I+D+I en este periodo, pero además tiene que crecer de una manera intensiva, siendo como somos un país de medianas empresas o de pequeñas empresas. Para que una empresa pequeña que ha invertido 300.000 euros en un proyecto de I+D en el año actual pase a invertir otros 300.000 el año que viene, tiene que tener un cash flow y una cuenta de resultados que se lo permita. No es lo mismo el crecimiento de 100 empresas pequeñas que de 2 empresas grandes de las que tienen presupuestos equiparables a los de un país, como puede ser el caso de las multinacionales más grandes. Hemos de hacer un esfuerzo tirón, tractor, para que la financiación pública le permita crecer la inversión privada en I+D. Es decir, no es solamente un problema de tener los recursos disponibles en el sector público, que insisto, lo debe de poder hacer, sino que lo tiene que hacer en beneficio de que las inversiones privadas se sientan motivadas. Y ahí la política fiscal, la política digamos, de reconocimiento del esfuerzo de la I+D+I a través de las deducciones fiscales es una política clave. Tenemos que cooperar con los centros tecnológicos para poder reforzar esos centros tecnológicos y esos institutos tecnológicos de los que nos podemos sentir orgullosos. Deberían de ser nuestros compañeros de viaje para poder hacer con las empresas y con la investigación pública una rueda absolutamente avanzada. Y por lo tanto, tendríamos una capacidad innovadora propia si eso lo podemos hacer. Pero no vale con eso. Hay que poner algo más y hay que organizarse en un país avanzado. Y el capítulo 6 habla de la organización de la innovación en un país avanzado. ¿Qué es un país avanzado? Bueno, para nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo por dibujarlo. Bueno, para nosotros un país avanzado es un país que es inclusivo, es un país en el que intenta meter a todos los actores de la sociedad en el proyecto común. No es un país que intenta avanzar de unos contra otros. Además de ese país avanzado, es cuando realmente las sociedades innovadoras buscan mecanismos, soluciones útiles para evitar dispendios innecesarios y para llevar esa generación de riqueza al conjunto de la población. Esas dos condiciones en España hay que hacer cosas para que se den por completo.
En el primero, el Estado tiene que tener un rol más activo. Como ya ha definido Jordi muy bien, hemos de pasar del Estado como solucionador de los fallos de mercado. Hemos de formular políticas industriales, que lo hemos dicho también, hay que elegir. Hay que cambiar aspectos regulatorios muy importantes. Tenemos un problema regulatorio enorme. Nuestra Ley General de Subvenciones y la Ley de Contratos por el Sector Público, más que facilitadores, son obstáculos serios para el progreso de la innovación. O las modificamos en este proceso o no podremos, a pesar de que pongamos dinero. Fijaros lo que os digo, ni poniendo el dinero llegaremos a tener los objetivos. Hace falta regular para que ese dinero fluya. Hace falta quitar barreras. Y en nuestra problemática de país tenemos serias barreras. Y luego, además, tenemos que hacer convencer a la ciudadanía de que cuando le estamos pidiendo que vamos a usar su dinero para invertirlo en I+D, es porque ese I+D le va a producir beneficios en su bienestar, en su calidad de vida. Y eso hoy por hoy no lo tenemos resuelto. Hoy por hoy la ciudadanía valora la ciencia porque tiene confianza ciega en ella, pero no reconoce la innovación. Y sin la innovación, la ciencia no llega a la ciudadanía. Por lo tanto, hemos de hacer un esfuerzo brutal para que de alguna manera tengamos una ciudadanía más concienciada. Con estos tres pilares, una capacidad industrial propia, una innovación propia y una organización de la innovación distinta, formulamos 2 de las 10 propuestas que hacemos después, que me voy a explicar más adelante para no repetirme. Jordi, yo he acabado. Paco, perfecto. Vamos bien de tiempo. Pues tras estos 6 capítulos, que nos llevaron 2 sesiones completas con los 8 representantes de IndieFEI, pasamos este documento a la Junta del FEI y al Consell Indie. Y con estos tuvimos nuestras discusiones, acabamos teniendo bastantes incorporaciones de sus miembros, y al final llegamos al último capítulo, que es quizá el más difícil, porque es concretar cómo vamos a tratar todos estos temas que hemos dicho. Entonces, nos llegó ahí la iluminación en una tercera reunión con el grupo y cerramos 4 instrumentos, que ahora vamos a explicar, y cada instrumento tiene entre 2 y 3 propuestas. Instrumentos no quiere decir que tengamos que aumentar la estructura del Estado ni de las comunidades autónomas, sino que son funciones que necesitamos. Si hay algún organismo que exista y que pueda cumplir esta función, pues adelante. Estamos por la eficiencia, como decía ahora Paco, pero la verdad es que esta función se echa de menos o podría ser mejorable. Entonces, paso, es que a veces no puedo pasar. Ahí. El primer instrumento sería el Instituto Nacional para un nuevo modelo europeo. Esto es lo que da un poco respuesta a la idea de que para esta difícil reconstrucción social y económica que tenemos enfrente, debemos repensar hacia dónde vamos, este norte que decía. Y este norte no es un norte incremental respecto a lo que tenemos ahora, sino algo más disruptivo, algo más crítico, ¿no? Algo que los humanos sabemos hacer, ser críticos con lo que hacemos y repensar maneras de actuar, maneras de relacionarnos, maneras de consumir. Y para esto creemos que un instrumento de inteligencia colectiva pues es necesario. Y este instituto lo que hace es generar este consenso y esta reflexión sobre lo que como país podemos hacer, este norte. Proponemos 3 cosas concretas. Una sería apoyarnos sobre la iniciativa europea de Green Deal europeo, es un poco como el New Green Deal americano, pero a la europea, pues tomar cierto liderazgo, concretamente en la zona del Mediterráneo. Intentar ubicar en España el Instituto Nacional, que sería el Instituto de Reflexión Europea para la zona mediterránea, ¿no? Esta sería la primera idea. Creemos que esta reflexión sobre la democracia, estado de bienestar, los ODS, la ciencia y la innovación en el centro, pues tiene sentido y tenemos que incluirlo. Este instituto no solo
pensaría y haría prospectiva, sino también evaluaría los programas, las políticas públicas y haría benchmarking, o sea, compararía con otros sistemas y otras maneras que hay en el mundo. Segundo tema, promoción del renacimiento cultural español. Creemos que los pioneros en explicarnos España del futuro, diríamos, o esta Cataluña, España del futuro, tiene que pintarse, tiene que expresarse, tiene que tener un relato, y el que lo explica mejor son artistas, son industrias creativas, y es nuestros embajadores, que es el turismo, y nuestros embajadores, sean deportistas, sean escritores, o sean pintores, sean cineastas, y por tanto proponemos un fondo para estos sectores de relato de país. No solo es industrias creativas y culturales, también es turismo, también es comercio, productos españoles, marca, embajadores. Y el tercero sería revisión fiscal y regulatoria para esta sostenibilidad de modelo. Pensamos que todo esto funcionará si el sistema es estable, si es sostenible. Por lo tanto, los instrumentos que tenemos, entre otros, el fiscal y el regulatorio, tienen que repensarse. Y por lo tanto es un punto de reflexión de instituto de este instrumento. Quiere decir que si pensamos que sostenibilidad, que empleo, que bienestar está en el top de nuestros valores, pues fiscalmente se tiene que anotar. Y si la especulación a corto plazo y la financiarización de los sectores y según qué prácticas contaminadoras o explotadoras de recursos o de especies no está en nuestros valores, pues se tiene que notar fiscalmente. Y lo mismo en regulatoria. Las regulaciones son instrumentos para la promoción económica y social, no solo elementos neutrales, sino que son también palancas para generar nuevos mercados. Por tanto, tener en cuenta, como hacen los británicos, una oficina que piense en términos económicos y sociales cómo tienen que ser las regulaciones. Bueno, hasta aquí el primer instrumento que permite tener esta inteligencia colectiva. Ahora Paco explicará los dos siguientes, el consejo, que es más gobernanza y estrategia, y el tercero, que es la agencia, que es ejecución. Yo acabaré con la parte más de participación desde la base, que son iniciativas locales. Adelante, Paco. Gracias, Jordi. Efectivamente, me cabe ahora explicar el instrumento del Consejo Nacional para la Innovación y la I+D+I. Y este instrumento yo creo que es casi, iba a decir, una exigencia, visto la historia reciente de cómo España se ha planteado la gestión de la innovación a través de los distintos modelos que ha habido, digamos, en un Ministerio de Industria, en un Ministerio de Ciencia, en un Ministerio de Economía, ahora en un Ministerio de Ciencia, con la universidad separada, en fin, con distintos modelos que no han sido capaces, y eso es una afirmación rotunda, de hacer que los distintos actores que hay en la sociedad, practicando I+D+I, converjan en una búsqueda de un foco común. No, eso no se ha dado, ni inclusive en los momentos en que teníamos un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, porque faltaba el elemento que vehiculara los intereses de todos los que participan. Para eso ha habido países que ya han dado el paso y han hecho experiencias semejantes a las que proponemos nosotros con el Consejo Nacional de Innovación e I+D+I. Ahí proponemos un instrumento, un consejo que dependa directamente del presidente del gobierno, que tenga una periodicidad diferente de los periodos electorales, que esté regido por gentes con experiencia y donde se junten, experiencia en los ámbitos que tocamos, y que donde se junten todos aquellos actores públicos o privados que tienen convergencia de intereses en que esto progrese. Nos parece que es un momento en el que en la sociedad española no se puede prescindir del conocimiento de la sociedad civil. La sociedad civil está rica de conocimiento y la sociedad civil muchas veces no tiene mecanismos para participar en la cosa pública,
que hemos tenido un exceso, para nuestro punto de vista, de segmentación en el terreno de la política y en concreto de los partidos políticos. Creemos que es un momento en el que la sociedad, los miembros más activos, participen junto con los poderes públicos y los partidos y todos los demás en una definición de políticas, en una vigilancia de políticas, en una consecución de objetivos. Ese sería un consejo, insisto, que lo tiene Finlandia, que lo tiene Suecia, que lo tiene Israel, que lo ha tenido algunos otros países y que no hay que, por lo tanto, pensar que es un organismo estratosférico. Funciona y creemos que es un mecanismo positivo para avanzar. También, en este mismo contexto, pensamos que la sanidad y la agroalimentación deberían de pasar a formar parte de la seguridad nacional. Creemos que, y es una consecuencia directa extraída de la última crisis, creemos que hay que reforzar los aspectos de investigación y los aspectos de ciencia en aquellas manufacturas básicas y los servicios sanitarios agroalimentarios que nos dan una calidad de vida de la que no queremos prescindir. El siguiente instrumento es la Agencia para la Transformación Industrial y la Transición Ecológica de la Industria. Y es un instrumento que, como dice la infografía que tenéis delante, verde que te quiero verde, industria te queremos digital, innovadora y verde. Queremos apoyar, queremos elegir los macroproyectos tractores, que son ideas que convergen de alguna forma con las misiones estratégicas que viene predicando Mazzucato desde hace tiempo, pero con una componente absolutamente superadora de lo que hasta ahora hemos hecho como país. Y para que esos macroproyectos tractores puedan desarrollarse en una visión estratégica de unos cuantos años, necesitamos que sean dirigidos otra vez por un instrumento que tenga experiencia, conocimiento en cómo llevar adelante esos programas, esos proyectos empresariales. Y para eso creemos que una agencia en la que esté firmemente apoyada por un consejo asesor de las industrias españolas más potentes y más comprometidas con la I+D, independientemente de su tamaño, fundamentalmente basados en su compromiso como la I+D y con la renovación industrial, esa agencia debería de estar constituida. Y otra vez más, no hay que temerlo, no estamos hablando de macro entidades. Es un problema de pocos pero expertos, personas capaces de dirigir proyectos. Sabemos cómo se hacen macroproyectos espaciales, donde España ha sido capaz de llevar impresionantes instrumentos hacia afuera. No es un problema que no sepamos cómo hacer esos macroproyectos. Es un problema de que les demos la arquitectura y lo encriptemos dentro del aparato de todo el gobierno de este país. Para ello, la agencia debería estar también en nuestra idea, dependiendo de presidencia del gobierno. Queremos apostar por un programa de innovación abierta industrial. Nos gustaría volver a recuperar ese efecto tractor de las grandes empresas para tirar de las pymes, de los grupos de investigación y del emprendimiento. Y este trabajo, programa de innovación abierta, podría formar parte dentro de los mecanismos y los instrumentos nuevos que se tienen que poner en marcha. Hay alguna gente que todavía recuerda con añoranza los célebres Zenit de la época del Ingenio 2010. Yo no creo que sea bueno recuperar viejas ideas en sentido añorante, pero sí que había ahí detrás de esas ideas algunas magníficas iniciativas de cómo la grande tira de lo pequeño, cómo lo pequeño refuerza lo grande. Queremos un programa de innovación abierta industrial. Y queremos, y por último en este instrumento, la creación de un Fondo Nacional de Capital Riesgo de Impacto. Todo el mundo habla durante mucho tiempo del escaso peso del capital riesgo y en concreto del venture capital, que es lo que más nos podía tocar a nosotros como personas que estamos hablando de tecnología y de innovación. Bueno, pues ahora aparece el capital riesgo de impacto en una alianza con una fuerza importante entre lo público y lo privado que fomentaría el emprendimiento español, que está siendo potente. Nuestra participación en las últimas aventuras de proposición en el mundo europeo están siendo positivos, nuestras tasas de éxito están siendo positivos. Necesitamos que haya una fuerza nueva, donde prácticamente está emergiendo, de capital riesgo de impacto. Bueno, pues el sector público debería
de crear ese fondo, como lo ha hecho en bioingeniería y como lo ha hecho en otros sitios, para hacer efecto tractor de esa nueva orientación donde el capital riesgo tiene que poner también, como lo está haciendo fuera, su foco para seguir influyendo. Por mi parte, nada más, Jordi. Todo tuyo. Bueno, pues entramos. Gracias, Paco. En el último instrumento, y este es importante también para el INDI, porque el INDI tiene una implicación muy fuerte en lo que es la economía y el desarrollo económico local. Supongo que algunos de los que están conectados están en este mundo y como yo, que estuve mucho tiempo en esto, y creemos que es importante. Si leéis el lema de este instrumento, juego en clave local y verás el cambio global, o qué cambio global, ¿no? Los cambios globales cada vez más pasan pues en cadenas globales de compañías grandes, de organismos internacionales, pero siempre ocurren en localidades. Siempre pasan en un grupo de personas que en el día a día se conocen, generan confianza y generan relaciones. Tampoco lo local sin lo global no es nada. Por lo tanto, es un juego ahí de local, como dicen algunos. Para esto y para tomarnos en serio esta escala local y también la regional en las políticas nacionales y europeas, pues marcamos el cuarto instrumento, que le llamamos iniciativas locales de competitividad y experimentación abierta. Son dos conceptos, porque los gobiernos locales y las sociedades, no solo públicas, sino sociedades locales, asumen dos funciones. Una, abordar el problema de presente y generar ideas para el futuro. Esta primera, la de presente, pues es verdad, a nivel local es donde se ven más problemas de empleo, de renta, de precariedad, de cierres, de espíritu a veces pesimista o de miedos. Esto se vive mucho a nivel local, ¿no? También ciertos autónomos, ciertos perfiles profesionales. Por lo tanto, debe llegarse esta inversión anticíclica que decía, de aumento de consumo o de inversión, tiene que hacerse llegar a esta escala. Y por lo tanto, proponemos un fondo orientado a algunas cosas, algunas inversiones orientadas, como decíamos, inversiones verdes, inversiones en I+D innovación, educación y formación. Estas cosas, estos tipos de inversiones, tienen un efecto multiplicador sobre economía muy fuertes y a la vez son transformadores del modelo, ¿no? Por lo tanto, sería con este condicionador que tengan que ser de este tipo, pero en cambio les damos a los gobiernos locales, en coordinación con todos los agentes del territorio, para que hagan su propio plan de transición ecológica, digital y justa. O sea, no es que les digamos desde lo nacional que tienen que hacer, sino les ponemos los elementos de juego, los elementos del tablero, y cada comunidad local, teniendo en cuenta sus fortalezas, sus debilidades, su posicionamiento, se genera su plan local de transición ecológica, digital y justa con dinero nacional y europeo. Esto sería la primera. Y para lo otro, para lo que es experimentación, ponía aquí, pues proponemos unas antenas locales. Entendemos que lo local también es fuente importante y laboratorio de innovación. Es donde vemos por primera vez unos semáforos inteligentes, donde vemos un carril que no es ni de bici ni es de coche, o vemos un coche que es eléctrico, pero también tiene... Bueno, pues ahí es donde pasan las cosas y se experimenta por primera vez. No pasa en global porque es donde ocurre todo es en local, ¿no? Por lo tanto, explotemos estos espacios locales con espacios, dinámicas que conecten el talento con empresas grandes, pequeñas, con ciencia, con grupos de investigación, con capital y por tanto muy alineado con los macroproyectos tractores, al final bajarán, los grandes macroproyectos nacionales bajarán a proyectos locales que sean pues la punta de lanza de aquella experimentación que estamos pensando a nivel nacional. Por tanto, una sinergia muy buena entre local y nacional. Para acabar, este programa tendrían que estar también coordinados, no como
hemos vivido otras veces, políticas donde una vez se pasa el recurso, el dinero o el programa al mundo local, pues de nivel nacional uno se olvida, o a nivel regional. Una cosa es pasar recursos o competencias, la otra cosa es coordinarlo desde la escala superior. Por lo tanto, la coordinación de los planes locales sería importante, a nivel tanto de comunidad autónoma, sobre todo, como también a nivel nacional. Y entender que hay diferentes realidades. Ahí tenemos realidades rurales, despobladas o no despobladas, industriales, ciudades innovadoras y también especializaciones diferentes. Y por lo tanto, juguemos a esta diversidad rica que tiene el país y sumemos, coordinemos, sinergiemos estos proyectos locales. Bueno, hasta aquí el planteamiento, presentación de este documento con sus 6 capítulos más conceptuales y los 4 instrumentos. Esperamos que haya sido de vuestro interés porque intentamos ser completos en el planteamiento de todas las cosas que pensamos nosotros que tenía que ser este nuevo futuro y cómo organizarlo. Y ya paso a Laura, por si quiere presentarnos a los invitados de los medios de comunicación. Pues sí, muchas gracias a ambos por esta presentación tan interesante. La verdad es que a nivel de los asistentes han surgido muchas preguntas y entonces, si os parece, pues pasamos primero a la conversación con los periodistas y posteriormente haremos las preguntas del público. Tenemos hoy con nosotros a Juan Carlos Valero de ABC, que ahora se conectará, y Blanca Gispert de La Vanguardia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mira, como veo que Blanca está conectada, pues mientras se conecta Juan Carlos, si parece, empezamos contigo, Blanca. Te doy la palabra y te diriges tú a los ponentes. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Yo me preguntaba que, claro, en esta situación tan excepcional que estamos viviendo, si realmente creéis que la administración pública, el gobierno central y en general toda la sociedad no cree que es más prioritario primero recuperar destinar recursos a sanidad y por ejemplo seguridad, ¿no? al empleo que antes que a la innovación, ¿no? Es decir, es lógico pensar esto. Yo, si me dejas, Blanca, te he de decir que esa es la mecánica de pensamiento continuista. Pero es que ha habido un terremoto. En este país y todo el planeta ha sufrido un cataclismo. Y yo creo que esa es la ventana de oportunidad que tenemos para que no entremos en el pensamiento continuista, que es el lógico, es que tú acabas de decir, ¿no? Sí. Y aprovechemos la palanca que nos da el papel que ha tomado la ciencia y la innovación para resolver el problema de la ciudadanía. Si no lo hacemos ahora, por decirlo en términos un poco coloquiales, no sé cuándo los vamos a hacer. Pero es verdad que eso sería solo un deseo, pero se va a ver apoyado por un tema muy importante, y es que los fondos que vamos a recibir, si Europa, la afortunada Europa que todos queremos, acaba depositando programas tan ambiciosos como los que ha formulado en el Next Generation EU, si Europa acaba poniendo esos cientos de miles de millones de euros para que los países se recuperen, lo va a hacer solo después de que los países propongan programas transformadores de recuperación en Europa. Por lo tanto, no le va a caber a los gobernantes entrar en la rutina de decir más de lo mismo. No, va a haber que hacer un esfuerzo propositivo para definir qué cosas quieres hacer para transformar tu economía y ponerte alineada en lo que son los ejes de la reforma europea, que coincide afortunadamente con los proyectos tractores, con los macroproyectos tractores que nosotros hemos venido defendiendo. Por lo tanto, la respuesta a ti es, pasaría lo que tú dices si no hubiéramos tenido un cataclismo como el que hemos tenido y si no tuviéramos unos fondos que van a venir de Europa que nos van a exigir que hagamos distinto lo que hemos hecho en el trayecto. Por lo tanto, yo soy optimista, muy optimista, porque creo que esta oportunidad, como decimos, no sé si se dice en todos la pintan verde. Es decir, estamos en un buen momento a pesar de que salgamos de un pésimo momento.
Vale. Yo, Blanca, benvinguda a l'Indi. Hola, sí, estaba galopando sobre el teclado y se me ha ido, me he tenido que volver a conectar. Yo contesto, Le perdona. contesta, sí, Jordi a Blanca y luego intervienes tú, Juan Carlos. Ah, perdón. No, tranquilo. Blanca, benvinguda a l'Indi. Bueno, Sí. yo creo que es muy buena esta pregunta. Hay una disyuntiva. Hasta ahora ha sido claramente sanidad. Yo ahora estoy hace 1 año y medio en el Estado, en ENISA, y lo veo. Y claramente solo ha sido prioritario y bien hecho lo que es sanitario. Y ahora se está abriendo el resto. Hay social y económico. Y esta disyuntiva, al final, como economistas, pues al final los recursos limitados tienes que priorizar dónde lo pones. Por lo tanto, no es que tengamos que observar, sino que tanto el FEI como el INDI queremos ser parte de los que convenzan a la mayoría y a los que tomen decisiones a que sea esta, la innovación y la industria, que sin dejar lo otro, apoyen algo a largo plazo. Por lo tanto, no está ni segura una cosa ni segura la otra. Ahora mismo hay una batalla, diríamos, de asignación de recursos. Y creemos que todo es necesario, lo sanitario, lo social y lo económico. Pero si nos dejamos una de las piezas y la que tiene más peligro, más riesgo de perderse es la económica e innovación, pues vamos mal, porque saldremos de esta, pero caeremos en otra. Por tanto, la transformación del modelo es importante. Y ahí estamos. Lo que estamos haciendo ahora es parte de conseguir que sea así. Vale, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Blanca. No sé si tienes otra pregunta o si quieres le pasamos la palabra a Juan Carlos y acaso luego tienes otra, pues la haces. Venga, muchas gracias, Blanca. Pues Juan Carlos, cuando quieras. Gracias. A mí me gustaría preguntar los diferentes modelos de salida de la crisis sanitaria que hay en Europa. Por ejemplo, en el sur, con Italia, ¿no? Que tenemos bastante cosas en común, ¿no? En Italia, Giuseppe Conte, primer ministro, ha puesto a Vittorio Colau, ex CEO de Vodafone, al frente de la reconstrucción económica del país. Y nosotros aquí en España hemos creado una comisión en el Congreso, ¿no? Con todos los partidos, integrados todos por políticos, y que sí escuchan, seguro que han recibido, ¿no? Según han dicho ustedes, el documento, el manifiesto, pero es como, dijéramos, el dinosaurio, ¿no? No hay rapidez, no hay ejecutoria, ¿no? Posible, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿podemos salir de la crisis con planteamientos tan absolutamente lentos en el sentido de la definición, bueno, de lo que se está haciendo ahora, comparados con otros países tan cercanos como Italia, que se han puesto, para entendernos, las pilas, y que en esta comisión de reconstrucción hay políticos también, pero hay sobre todo empresarios. Lo digo porque se ha de tener en cuenta que en la salida de la crisis el Estado ha sido muy importante, pero que hubiera sido sin energía, sin telecomunicaciones, sin toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, desde el campo hasta los supers, transporte, o sea, ¿qué hubiera sido sin el sector privado tan importante para procurar estas actividades esenciales durante el estado de alarma? O sea, yo creo que no hay equiparación, ¿no? En el sentido desde el Estado de contemplar este valor tan importante del sector privado, sobre todo porque hay miembros en el gobierno que bueno, creen que las empresas son algo así como, no sé, infiernos regentados por demonios, ¿no? Mira, Juan Carlos, yo, fíjate qué bonita coincidencia que hayas puesto ese ejemplo, me encanta, porque si lo miras, una de nuestras propuestas, y posiblemente una de las más fuertes, es la creación de una agencia para la transformación industrial y la transición ecológica
de la industria. Y al frente de esa agencia, nosotros no podemos decir hoy quién debe estar, pero dejamos claro que debe estar alguien que sepa. Alguien que sepa de eso. Por lo tanto, si pudiéramos convencer a alguien que nos lo comprara, inmediatamente después tengo que decir que, yo lo he explicado un poco en mi presentación, ahí hay que llevar el saber hacer de la sociedad civil y en concreto de los empresarios y de los trabajadores y de todo el mundo que tiene que aportar eficacia. He puesto un ejemplo en mi explicación cuando he dicho que el sector espacial español ha sido capaz de hacer proyectos de éxito absolutamente triunfales y no nos va a decir nadie que no somos capaces de hacerlos. Lo que tienen que hacer es poner las mimbres para hacer un cesto. Y eso se tiene que hacer desde la combinación del derecho público y el derecho privado. No se puede hacer esto solo desde una parte de la visión. En la agencia que proponemos la podría presidir el señor Colau si estuviera en España, pero la podrá presidir un español tan brillante como Colau si realmente la sociedad española le pide que tire de los macroproyectos tractores, que son nuestra propuesta de transformación. O sea que, por lo tanto, estamos proponiendo una manera que coincide con, y me alegro de ello, Juan Carlos, con tu aproximación de que hay que poner al frente de las cosas las personas que saben. Lo bueno de esto que hemos hecho es que en el grupo de 8, pero también en el Consejo de la Junta de las dos organizaciones hay de todo. Y en el INDE también intentamos que siempre haya un tercio de empresas, un tercio de instituciones y un tercio de expertos o académicos. Y es muy importante, y esto estuvimos ahí subrayándolo, que es la agencia tiene que tener un consejo que no solo sea asesor, sino que esté ahí metido en asegurar esto que comentaba Paco, un consejo empresarial, claramente, de estas empresas tractoras, pero también de las nuevas empresas, ¿no? Esto coincido con Paco, por supuesto. Y después me gustaría comentar, o sea, esta agencia se inspira en agencias tipo, principalmente el DARPA, las agencias americanas, pero también la finlandesa, la israeliana, la inglesa, que intentan poner al frente de estas agencias y de estas misiones personas como en el caso de Italia, personas que vienen de los sectores en transformación. ¿Por qué? Por la autonomía de ciclos y perfiles políticos. Claramente, estamos de acuerdo. Pero también, siempre, y el DARPA ya también lo pone ahí, tienen que estar alineados, estas personas, y lo que hacen, con quien toma decisiones sobre los recursos públicos. Si los separas mucho de las dinámicas políticas, será muy experto, pero no tendrá los recursos a punto. Por lo tanto, es un equilibrio, tensión entre autonomía profesional sectorial con cercanía a una mayoría política. Y un tercer punto, una vez se decide asignar unos recursos a una política de promoción fuerte de la economía, necesitamos gente que asegure la buena gestión pública de todo esto, la transparencia, la competencia, porque si no, nos vamos atrás. A Diego le pongo este que es mi amigo, al otro, pues no, pues tiene que haber este tercero. Por tanto, yo defendería que sí, que tiene que haber también CEOs de empresas o CEAs de empresas para que tiren de esta función de la agencia. Pero lo otro también es importante porque si no nos perdemos. Pues, tengo más preguntas. O si Blanca quiere hacer ahora la suya y nos vamos alternando. A ver, son y 38, pues yo creo que sí, que tenemos espacio para un par de preguntas más de los periodistas y luego, si os parece, hacia 45 ya pasamos a las preguntas de los asistentes. Gracias. Sí. Bueno, mi segunda pregunta iba en relación a, bueno, esta propuesta que hacéis de crear un fondo de inversión de impacto. No sé si realmente, bueno, qué utilidad tendría si ya existen fondos de capital riesgo, ¿no?, que hacen esta labor. No, pero Blanca, claro que, pero digamos la aportación, la puntuación se pone en el apellido. Queremos que tengan impacto social el fondo, el destino de las aportaciones de los dineros vayan a empresas que tengan
actuaciones dentro del campo del impacto social. Por lo tanto, es un segmento emergente en España. No es emergente en el resto del mundo, donde ya, fijaros que habéis oído hablar mucho de los fondos de inversión verdes, es decir, donde tú colocas... ¿Qué sería con dinero público? El fondo público para que haga tractor del fondo privado. Mira, este mundo del fondo del capital riesgo, en el que afortunadamente ahora, después de mi larga experiencia empresarial, estoy involucrado, es siempre en nuestro entorno sociopolítico, no tanto en Estados Unidos, lógicamente, pero en nuestro entorno el sector público tira. Y cuando desde el CEDETI se crea el programa Invierte y empieza a meter dinero en sectores de alto riesgo, como era la biotecnología en su momento, en las cuales el fondo de capital privado, el fondo de venture capital tradicional tenía sus reticencias porque eran de alto riesgo, el efecto del capital público tira de ese inversor privado. Pues lo que proponemos es, en alguna medida, reproducir ese efecto tractor del sector privado por el sector público a través de meternos en unas inversiones de impacto. Creemos que es importante porque nos sumaríamos en una corriente global, universal, y porque además, fíjate que esos impactos tienen muchas veces su plasmación en lo que son las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, volvemos a cerrar el circuito. Se trata de invertir a través de un efecto tractor del Estado en aquellos sitios donde hemos colocado el foco como uno de los destinos de nuestra salida, el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nada pensamos que hay empresas buenas y empresas malas, o inversiones buenas y malas. Cualquier inversión que genere más riqueza y empleo tiene un impacto bueno y es deseable mientras cumpla la normativa y sea legal. Pero lo que queremos es que todas las empresas sean más conscientes del impacto e intenten optimizarlo. Por lo tanto, diríamos, como decía Paco muy bien, ojalá todo vaya a mejor impacto, a mayor impacto. ¿Y esto por qué lo ponemos aquí entre las propuestas? Porque justamente hablábamos de poner este norte y esta diferenciación del modelo europeo respecto a otras zonas del mundo. Pues la palanca pública a veces no solo financia, sino que financia incentivando una dirección y no otra. Y aquí en España estamos a punto de caramelo para hacer este fondo. Y hay la masa crítica inicial, hay la gobernanza recién creada para lanzarlo. O sea que esto he intentado. A ver si ha respondido a tu pregunta, pero ya por aquí. Sí, me parece que me toca, ¿no? Sí. No, en cuanto a esa necesidad de reindustrializarnos desde una perspectiva incluso de seguridad nacional, estabais hablando, ¿no creéis que debería plantearse en un ámbito europeo, desde el punto de vista que sea de seguridad europea? Lo digo porque tiene sentido que todos los países repliquemos ahora industrias que probablemente su mercado sea, que compitan, ¿no? Incluso entre sí. Me parece que uno de los objetivos que se han puesto de manifiesto ahora en la construcción europea es que, por ejemplo, el sector turístico reclama protocolos, ¿no? Predecibles, ¿no? De cara a la seguridad del transporte de viajeros, ¿no? En toda la Unión Europea, ¿no? También se plantean necesidades de orden de seguridad sanitaria, ¿no? También se plantean necesidades industriales, ¿no? Que no todas las fábricas estén en India y en China, ¿no? Sino también en Europa. Pero todas tienen que estar en cada país. Me pregunto, ¿no tendría que haber una coordinación precisamente ahora que vendrán fondos europeos con proyectos en los que haya una mínima coordinación con el resto de países para que se garantice esta seguridad seguridad europea más que nacional? Jordi, ¿quieres tú o lanzo yo? Como quieras.
Empieza tú, que así seguimos Vale. Mira, yo creo, Juan Carlos, que Europa, que como decimos en nuestro capítulo 2, es un referente y un objetivo. O sea, creemos en Europa. Nosotros pensamos, y fíjate, si creemos en Europa, que esta vez, si no hubiera sido porque tanto el Eurogrupo, el Banco Central y el Eurogrupo están tomando decisiones muy importantes, nuestro porvenir sería bastante más complicado. Creemos en Europa, pero no idealizamos una Europa que fuera a ser perfecta, ¿no? Va a seguir existiendo una tensión entre países, igual que existe tensión entre regiones, entre landers, es decir, y eso no se va a quitar nunca. Lo que tiene que hacer cada país, y en este sentido yo creo que nosotros somos un buen ejemplo, es elegir dónde queremos ser buenos. Y no estar en todos. Por eso ahí respondo a tu proyecto. Yo no quiero estar en todo. Quiero estar en donde yo pueda ser bueno. Y en este sentido me gustaría sacar un arma en favor del turismo potente español, que tiene a veces una especie de caracterización negativa. No, pues oiga, es una industria muy rica para nuestro país, que nos da un buen porcentaje y que somos líderes en el mundo, en el turismo mundial. Vamos a ser mejores. Lo que yo creo es que hay que seguir mejores, aspirar a ser en la digitalización mejores. ¿Somos buenos en el sector del automóvil? ¿Tenemos una magnífica industria de servicios, de sistemas auxiliares? Seamos mejores todavía. ¿Somos buenos en el espacio? No somos malos. Seamos buenos en el espacio. Ahora, no pretendamos ser autosuficientes. Eso sí que sería una equivocación. Yo no quiero que España replique todo lo que tenga que hacer los demás, pero sí quiero que decida en qué cosas quiere ser mayor. Y eso sí es compatible con la Europa que estamos pensando. Yo solo añadir un par de cosas rápidas, y si damos tiempo para preguntas del público. Yo creo que ha sido la primera vez que he escuchado de manera mayoritaria cuando se comentaba, pues la próxima vez que nos coja una pandemia tenemos que tener productores o esto se ha acabado, tenemos que asegurar el suministro de X. Pues este tipo de comentarios ha ido acompañado de, bueno, en España o en Europa. Bueno, o sea, antes no, antes era, bueno, pues tener aquí en Cataluña, tener en España, tener... No, ahí ya se abre y se entiende de esta manera. Creo que es por estas dos cosas. Una, si no sumamos, no tenemos masa crítica. Si miras cualquier sector, las 5 primeras son americanas y chinas, y solo hay un par de empresas, una francesa y una alemana, por ahí perdidas, pero el resto son de toda China y toda Estados Unidos. Y la otra cosa es que vamos a vendernos y a ofrecer un relato con una única marca. Cuando tiene sentido que esta marca compartida pues se piense globalmente, se piense como un único espacio. Ojalá lleguemos a concretar esta estrategia de seguridad, digamos, europea, diríamos. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Yo creo que seguro que podríais seguir otra hora hablando, pero bueno, yo creo que también está bien tener un espacio para las preguntas de los asistentes, que hay bastantes. Entonces, si os parece, voy a intentar agruparlas un poco por temáticas y voy lanzando, ¿de acuerdo? Y vais contestando tanto Jordi como Paco. Bueno, un primer grupo de preguntas, que hay varias en este sentido, están un poco orientadas hacia cómo encaja un poco estos proyectos y esas iniciativas que habéis presentado en el gasto público, ¿no? Y un poco se plantea la cuestión del posible mal gasto, ¿no?, público por parte de responsables políticos. Entonces, un poco entiendo que va por aquí la pregunta, ¿no?, sobre cómo estas iniciativas encajan en una situación de gasto público, ¿no? Yo ya lo he dicho antes, lo que proponemos no son tremendos cantidades de dinero imposibles de resolver. Es verdad que atender a los gastos que va a tener el desempleo o que va a tener digamos, la sanidad van a ser incomparables con los que nosotros proponemos. Proponemos cosas que son muy asequibles. Alcanzar el nivel medio, el promedio del de la inversión pública de I+D+I desde el sector público es una cifra importante, pero vamos, no quiero decirla para que no se me catalogue, son totalmente asequibles. El crear los mecanismos para gestionar una agencia de macroproyectos es nada, eso sí que son peanuts.
y los macroproyectos tractores, que hay que ponerle presupuestos importantes, siguen siendo cantidades asequibles, sobre todo cuando van a venir financiadas por esos mecanismos de recuperación europeos que nos van a dar los fondos para hacer eso. Es que nos están diciendo que hagamos esto y nos están diciendo que nos van a dar dinero sin condiciones para hacer esto. Por lo tanto, señores, es que no tenemos otra opción más que hacerlo bien. Ahora, eso sí, nos va a exigir defenderlos bien en Europa, porque no va a ser como en el pasado, que vamos a decir en España que queremos hacer X y Z y ya nos va a venir el dinero. No, los proyectos tienen que ir a Europa, se tienen que defender allí y entonces vendrá el dinero. Nos exigirá una alta calidad en la presentación de los proyectos, pero no un problema financiero insalvable. Yo diría que este documento y lo que hemos estado proponiendo tiene los dos componentes. Este que decía Paco, de alinear los instrumentos actuales, ser más eficientes en esto. Imagínate si solo que nos pongamos de acuerdo las agencias más autonómicas con las agencias nacionales y las europeas, intentamos no duplicar y alinear todo hacia esto que hemos dicho, este norte, estos valores. Imagínate, esto ya es brutal. Pero también es verdad que es un tiempo de hacer lo que uno debe, en el sentido de gastar más ahora para recuperarlo en el futuro. Es un momento anticíclico. Un fondo que no tenga esta inversión inicial pública no va a atreverse a invertir. Una empresa que cierra porque no puede pagar, porque tiene que cerrar durante 5 meses, 6 meses, o la demanda le ha bajado un 50%, si no les facilitamos un préstamo, no aguanta. Una ciudad que tiene que hacer unas inversiones o una empresa nueva que no tiene una primera compra pública, no va a empezar con este crecimiento. Por lo tanto, ahora todo el mundo está de acuerdo. Necesitamos el gasto público orientado, controlado, bien gestionado, pero es momento de gastar más, a la vez que lo primero que he dicho, que la buena alineación y eficiencia en todo lo que tenemos. Casi nada. Vale, muchas gracias. Pues la segunda grupo de preguntas un poco está relacionada con esta idea de estas propuestas que presentáis, ¿no? Y cómo se materializan, y en concreto en el sector del Green Deal, ¿no? O del sector verde, digamos. Y la pregunta que yo creo que un poco engloba lo que otras que hayan hecho los demás asistentes es ¿hasta qué punto se puede confiar en la inversión en innovación verde? ¿Hay suficiente apoyo, dirección pública para esta inversión verde? Porque el modelo actual se apoya en poder valorizar, monetizar los impactos ambientales, pero no ha resultado factible solo con los mercados, ¿no? O sea, un poco cómo se orientaría este apoyo al sector verde, ¿no? Relacionado también con el New Green Deal, etcétera. Yo creo que me encanta la puntualización, ¿no? No, nosotros estamos siempre hablando de aspectos industriales y de hacer una verdadera capacidad propositiva de la industria española para actuar de una manera influyente. No hay que ir mucho para atrás. ¿Os acordáis cuando España era prácticamente líder en la proposición de energías renovables? Eso lo hemos vivido todos y hace no muchos años, y luego se cayó. Pero España tenía las empresas más cotizadas. Algunos compañeros míos me decían, mira Paco, en un momento en el que yo no podía atender los niveles de peticiones de oferta que me venían de todo el mundo, cuando España era un líder en la propuesta industrial de energías renovables. Estamos hablando de ese tipo de apuesta, que fortalezca un sector industrial que sea capaz de ser líder en el mundo. Y eso, insisto, como lo hemos vivido hace menos de 10 años, yo me lo puedo volver a creer ahora. Somos los mismos. Solamente tenemos que poner los bueyes delante del carro. No estamos hablando de ni un Green Deal básicamente financiero. Estamos hablando de un Green Deal que transforme las condiciones de la vida. Pero es que transformar las condiciones de la vida tiene que ver con una movilidad sostenible, con un transporte menos contaminante. Estamos hablando de esas cosas. Yo creo que es verdad que ha tenido sus pros y contras y que hay las tensiones entre sectores maduros que viven de actividades no concretamente muy verdes, diríamos, porque históricamente ha sido así, y en cambio pues movimientos sociales y también de instituciones públicas y empresas que van a
van empujando hacia este cambio de actividad, de economía verde. Y esto es una tensión que viviremos los próximos años. Hay una tensión fuerte, tanto entre empresas como dentro de un mismo gobierno, lo digo. Por lo tanto, vamos avanzando. O sea, esto es impecable. O sea, va cambiando poco a poco y vamos llegando. Yo creo que esta crisis de la COVID, en algunos aspectos, ha contribuido a acelerar este cambio hacia lo verde, y hay otras cosas que no, que parece que vayan atrás, ¿no? Que hacemos pues nada de compartir agua, nada de transporte público, este tipo de cosas. Por lo tanto, ahí hay otros factores en la discusión, pero es imparable. Volveremos a plantear toda la verdización de la economía y de las actividades. Por lo tanto, más lejos o más pronto o más tarde, tendremos que cambiar los productos y servicios, y el que lo haga cuando toque sea negocio, el que lo haga pronto, pues quizá no aguante, como siempre. Tenemos 5 minutitos. Mira, hay otro grupo de preguntas, también se refieren ya de forma más concreta, ¿no? A cómo, por ejemplo, CEDETI y otros instrumentos que ya puedan existir actualmente pueden servir para articular o para dar forma a las propuestas que planteáis. Mira, CEDETI ha hecho, y lo digo conociendo bien el mecanismo, ha hecho dos cosas muy importantes. Primero, se ha puesto a teletrabajar de forma inmediata y ha mantenido el ritmo, inclusive acelerado, no lo ha mantenido, ha acelerado el ritmo de prestación de sus servicios, que es la financiación de la demanda del sector privado, en términos espléndidos. Segundo, ha innovado, ha inventado cosas nuevas, ha flexibilizado completamente todos sus mecanismos de plazos, de métodos, de firmas, de no sé qué, y eso lo ha hecho espléndido. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué rol tiene que jugar en el futuro? Pues tiene que ser una pieza muy importante, porque es el agente financiador número uno de la empresa pública, de la empresa privada. Tiene que ponerse en coherencia y a resonar en sintonía con estas propuestas. No olvidéis que las agencias financiadoras no hacen las políticas, que las agencias financiadoras gestionan los programas que los políticos deciden. Y los políticos, en este caso, son los ministros de cada una de las responsabilidades. Lo que tiene que hacer CEDETI, lo que tiene que hacer la agencia, lo que tienen que hacer las agencias regionales es ponerse como maquinarias que son engrasadas a ejecutar las decisiones que los políticos en nuestra propuesta, en el Consejo Nacional de Innovación, decidan que son las oportunas. Pero tenemos maquinarias engrasadas, son capaces de hacerlo bien. Lo que pasa es que hay que darles instrucciones concretas. Aquí lo que estamos haciendo en estas conversaciones que tenemos con el manifiesto es también un tema pedagógico o reflexivo, porque tampoco nadie tiene la verdad, ¿eh? Pero el movimiento que hay en varios países es plantear la innovación desde un punto de vista más holístico, la innovación holística o más integral. O sea, la I+D es importantísima y el CEDETI juega un papel central, pero el emprendimiento también, pero también la digitalización, pero también la transformación verde, pero también la compra pública y compra de empresas o participaciones que se llama SEPI a nivel Estado, o también las agencias regionales y las locales. Por lo tanto, hay muchas maneras de empujar esta innovación y todas son importantes y no proponemos cargarnos ninguna de ellas. Pero lo que sí que hacemos es proponer que se coordinen de una vez, que haga un consejo, una gobernanza, que ponga el norte y que intente poner orden entre ellas, ni fusionar ni dejarlas sueltas, hay coordinar. Y por eso el consejo es muy importante, en ese sentido es un paraguas que tiene que ir más allá de la I+D. ¿Ya? Le decimos innovación e I+D para que incorpore todo esto. Perfecto, pues yo creo que ya la última pregunta de las que se han hecho, creo que un poco la habéis ido mencionando a lo largo de la presentación, pero bueno, yo creo que también es una buena manera de terminar. Respecto al Fondo de Reconstrucción que vendrá de Europa, ¿no? Que es una buena oportunidad para relanzar la innovación y el I+D, lo que plantea las preguntas es si era posible poner algún ejemplo o sector crítico viables, ¿no? Que podría ser, digamos, financiado a través de este fondo. Juan Carlos quería una pregunta también. Sí.
¿La formulo ahora? Pues fórmula y así. Adelante, sí. Sí, la cuestión es si el manifiesto se ha entregado en la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica, si se ha admitido, si va a ser un documento de trabajo. Paco, ¿quieres que conteste yo la primera y tú la segunda? Sí, por favor. Vale. Estamos de acuerdo. Pues la primera, yo creo que en estas misiones, justamente, lo que intentamos, poner encima de la mesa una primera aproximación a cuáles son la impresión de nuestros sectores, pero más que sectores es transformación de sectores a ámbitos de oportunidad. Me explico. No es el sector coche, sino es la oportunidad de la nueva movilidad sostenible. No es pues la agricultura o alimentación, sino que es el nuevo alimento y la nueva proteína saludable, segura y sostenible. Pues la nueva vivienda accesible para todo el mundo, sobre todo para jóvenes, y que sea sostenible e inteligente. El turismo como nuevo relato repensado de valor para la marca España y no el de bajo precio y commodity, o el de la sanidad, la bio, como elemento clave para conseguir más bienestar, tanto el de cuidarse uno mismo como el del ser cuidado, ¿no? O sea que la idea era poner estas 4 o 5 ideas de grupos de sectores que creemos que podemos poner foco en ellos y así está puesto. Pero la discusión tiene que ser mucho más global y mucho más integral con todos los actores. Paco. Juan Carlos, tu pregunta. A ver, efectivamente, nosotros hemos enviado el documento a todos los diputados que forman parte de la Comisión de Reconstrucción. Ya hemos tenido, afortunadamente, retorno de algunos de ellos y estamos pendientes de concretar cómo vamos a establecer el documento como un material de trabajo. Pero lo más importante de todo es que hoy mismo hemos recibido respuestas de 2 ministerios, también se lo mandamos a los ministros en su día, para que no fuera solamente a los diputados, y 2 ministros, uno de ellos muy relevante en lo que supone la administración de los fondos públicos de este país, contestó diciendo que le parecía muy sugerente y que quería mantener con nosotros un encuentro para discutirlo. O sea, por lo tanto, estamos en el momento que nos hemos dado unos días para recoger lo que hemos sembrado y con bastantes esperanzas de que podamos ser útiles. Cuidado, todo esto con los pies en el suelo, más de 30 años en la empresa privada, por lo tanto, quiero decir, sin ningún tipo de triunfalismo. Pero sí con el convencimiento, como dije al principio de mi intervención, de que el documento es serio, está razonado, no tiene, digamos, no está alucinando en ningún aspecto y recoge una experiencia muy sentida de mucha gente que tanto en el INDI como en el FEI llevamos muchos años peleando porque la sociedad española crea en la I+D+I. Muy bien, gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Ya son las 18:03 y para respetar el horario daremos por finalizada la sesión. Agradecer al alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, por su bienvenida y su presencia, a los periodistas de ABC y La Vanguardia, Juan Carlos Valero y Blanca Gispert, y por supuesto a Jordi García Brustenga y a Paco Marín Pérez por su presentación y su magnífica intervención hoy. Muchas gracias a todos y a los asistentes. Os recuerdo que podéis contestar el cuestionario que os habrá llegado por email de satisfacción con el seminario y bueno, esperamos veros a todos muy pronto. Gracias. Gracias, Laura. Adiós. Gracias. Chao. Gracias, Laura. Adiós. Adiós.